Hay un nombre que lleva meses resonando en los pasillos del ciclismo mundial. Un nombre que hace que los directores deportivos de los mejores equipos del planeta se pongan nerviosos. Un nombre que el propio Tadej Pogačar, el ciclista más dominante que ha visto este deporte en décadas, pronuncia con una mezcla de orgullo y asombro. Ese nombre es Isaac del Toro. Y lo que estás a punto de escuchar va a cambiar por completo la forma en que ves el ciclismo latinoamericano, el futuro de este deporte, y lo que significa realmente ser un genio con 22 años. Porque hay algo que Pogačar reveló sobre Del Toro que nadie esperaba. Algo que el propio mexicano nunca habría dicho en voz alta. Y eso es exactamente lo que vamos a contarte hoy. Pero para entender la magnitud de todo esto, tenemos que retroceder. Tenemos que ir al principio de una historia que comienza en Ensenada, Baja California, en la costa noroeste de México, donde un niño miraba por la televisión cómo los ciclistas escalaban los Alpes y los Pirineos con el maillot amarillo del Tour de Francia sobre sus hombros. Un niño que soñaba. Que no solo soñaba, sino que pedaleaba. Que entrenaba cuando los demás descansaban. Que eligió la bicicleta sobre todo lo demás. Ese niño se llama Isaac del Toro Romero. Nació el 27 de noviembre de 2003. Y en este julio de 2026, con apenas 22 años, ese sueño de infancia se va a hacer realidad de la manera más grande posible. Va a debutar en el Tour de Francia. No en cualquier Tour. No como un debutante que llega a terminar la carrera y a aprender desde la oscuridad del pelotón. Isaac del Toro llega al Tour de Francia 2026 como el segundo mejor ciclista del mundo según el ranking de la UCI. Como campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Como la pieza más importante del equipo más poderoso del planeta junto a su líder. Como el hombre que el mismísimo Tadej Pogačar ha elegido para que esté a su lado en su búsqueda del quinto maillot amarillo. Un título que, si lo consigue, lo colocaría en el Olimpo eterno del ciclismo, junto a Jack Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Aquí es donde la historia deja de ser simplemente bonita y se convierte en algo que te va a erizar la piel. Porque para entender lo que Pogačar reveló sobre Del Toro, primero hay que entender quién es realmente Isaac del Toro. No el Isaac del Toro de los titulares. No el Isaac del Toro de las redes sociales. El Isaac del Toro real. El que llegó al World Tour con 19 años, casi sin que nadie lo viera venir. El que firmó con UAE Emirates, el equipo de Pogačar, en octubre de 2023, cuando muchos en Europa ni sabían pronunciar su apellido. En 2024, su primer año como profesional en la élite mundial, Isaac del Toro ya daba señales. Corrió la Vuelta a España. Con 19 años. En su primera temporada. Y no fue a sobrevivir. Fue a aprender, sí, pero aprender corriendo al límite, compitiendo contra los mejores del mundo cada día, absorbiendo información como una esponja. El equipo ya veía algo en el que los datos no podían explicar del todo, una madurez táctica que no correspondía a su edad. Una capacidad para leer las carreras que normalmente solo llega con 10 años de pelotón a las espaldas. Pero fue en 2025 cuando el mundo del ciclismo tuvo que parar y mirar. Fue en 2025 cuando ya no hubo excusas para ignorarlo. Ese año, Isaac del Toro acumuló 18 victorias. 18. En una sola temporada. Solo superado dentro de su propio equipo por Tadej Pogačar, que terminó el año con 20. Eso significa que el segundo ciclista más ganador del equipo más dominante del mundo fue un mexicano de 21 años. Que ganó la Vuelta de Burgos. Que ganó la Vuelta de Austria con 3 etapas. Que ganó la Milán-Turín. Que fue campeón nacional de México tanto en contrarreloj como en ruta. Y que terminó el año en la tercera posición del ranking mundial de la UCI, solo por detrás de Pogačar y de Jonas Vingegaard, el doble campeón del Tour de Francia. Pero todo eso fue el preámbulo. El ensayo general. El capítulo que prepara la gran escena. La gran escena fue el Giro de Italia 2025. Imagina esto. Isaac del Toro llega al Giro con el rol de gregario. Su misión es ayudar al equipo, trabajar para los demás, no destacar por sí mismo. Eso es lo que dice el papel que le asignaron. Pero las carreras no leen los papeles que les asignan los directores deportivos. Las montañas no distinguen entre líderes y gregarios. Y cuando el Giro empezó a escalar, cuando las pendientes del norte de Italia empezaron a filtrar al pelotón, Isaac del Toro no fue el que ayudó a los demás a sobrevivir. Isaac del Toro fue el que dejó a casi todos atrás. El 18 de mayo de 2025, después de una exhibición impresionante en el Sterrato Clásico del Giro, Isaac del Toro se enfundó la maglia rosa. La camiseta del líder. El símbolo de que eres, en ese momento, el mejor ciclista de la carrera.
Tenía 21 años. Y se convirtió en el ciclista más joven en mantener ese maillot rosa durante tanto tiempo, liderando la carrera durante 11 días consecutivos, batiendo un récord que había permanecido intacto durante décadas. 11 días. 11 jornadas de ciclismo de élite siendo el número 1. Ganando etapas. Respondiendo ataques. Defendiendo centímetro a centímetro cada segundo de ventaja ante los mejores escaladores del planeta. Con 21 años. En su primera gran vuelta como protagonista real. ¿Sabes lo que significa llevar 11 días la maglia rosa del Giro? Significa que cada mañana te levantas sabiendo que el mundo entero va a salir a por ti. Que todos los equipos van a diseñar sus estrategias para quitarte ese maillot. Que no hay un solo kilómetro de descanso. Que el más mínimo error, la más pequeña distracción, te cuesta todo. Y aún así, Isaac del Toro se levantó 11 días seguidos, se subió a la bicicleta, y dijo, hoy también. Al final, fue Simon Yates quien le arrebató la maglia rosa en la penúltima etapa, en el brutal ascenso al Colle del Agnello. Pero del Toro no se rindió sin luchar. Terminó segundo en la clasificación general. Subcampeón del Giro de Italia. Con 21 años. En su primera gran vuelta de alta responsabilidad. Además, se llevó el maillot blanco de mejor joven, y terminó en el top 10 de las clasificaciones por puntos y por montaña. El mundo del ciclismo no pudo callarse más. La avalancha de elogios fue inmediata. Johan Brunel, el director deportivo que guió a Lance Armstrong a sus victorias en el Tour, habló de las cualidades únicas de Del Toro. Joseba Bellocchi, el exciclista español que llegó a ser tercero en el Tour, destacó su cambio de ritmo explosivo y su estabilidad mental. Egan Bernal, el colombiano que ganó el Tour de Francia y el Giro de Italia, reconoció que era una referencia del nuevo ciclismo latinoamericano. Simon Yates, el mismo que le quitó la maglia rosa, no pudo evitar hablar del nivel extraordinario del mexicano. Y entonces llegó la declaración que nadie esperaba. Tadej Pogačar, el ciclista número 1 del mundo. El hombre que ganó 4 Tours de Francia. El que ganó el Giro y la Vuelta. El que acumula monumentos como si fueran colección. El que en la temporada 2026 ya había ganado la Strade Bianche, la Milán-San Remo, el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja antes de llegar al Tour. Ese hombre, al que le cuesta admitir que alguien puede estar a su nivel, habló de Isaac del Toro. Y lo que dijo dejó a todos sin palabras. Pogačar no habló de Del Toro como de un buen gregario. No habló de él como de un talento prometedor que algún día podría ganar algo importante. Pogačar habló de él como de un futuro líder de nivel mundial. Con esas palabras exactas. Tiene inteligencia táctica, fuerza y humildad. Estoy seguro de que Isaac llegará muy lejos. Así lo dijo Pogačar. El mejor ciclista del mundo. El hombre al que prácticamente nadie puede seguir la rueda cuando aprieta en montaña. El que ha redefinido lo que significa dominar el ciclismo. Ese hombre miró a su compañero de equipo mexicano y dijo, este va a llegar muy lejos. Pero hay más. Porque esa frase no salió de la nada. Esa frase tiene un contexto que lo cambia todo. Cuando Pogačar eligió a Isaac del Toro para ser su escudero principal en el Tour de Francia 2026, la decisión no fue solo estratégica. Fue una declaración de confianza sin precedentes. En el UAE Team Emirates hay ciclistas de grandísimo nivel. Joao Almeida, uno de los mejores escaladores del mundo. Pavel Sivakov, con años de experiencia en el Tour. Kevin Vermaerke, Benoit Cosnefroy. Cualquiera de ellos habría sido una opción válida. Pero Pogačar quiso a Del Toro. Al mexicano de 22 años. Al chico de Ensenada que de niño miraba el Tour por televisión. Y la razón que dio Pogačar para esa elección es exactamente lo que nadie esperaba escuchar. Resulta que durante los meses de preparación previos al Tour, Pogačar y Del Toro entrenaron juntos en los mismos puertos de montaña que aparecen en el recorrido de esta edición. Subieron juntos el Gran Colombier. Escalaron juntos el Plateau de Soleilson. Rodaron juntos por los caminos del Mercantour. Y lo que Pogačar descubrió en esos entrenamientos fue algo que ni él mismo esperaba encontrar. Del Toro no solo seguía su rueda. Del Toro le hablaba. Le señalaba detalles del trazado que Pogačar había pasado por alto. Le sugería estrategias para determinadas curvas, para determinados puntos de la montaña donde el viento puede cambiar el resultado de una etapa. Con 22 años, Isaac del Toro estaba leyendo el terreno de las etapas del Tour de Francia con una profundidad táctica que asombró al mejor ciclista del mundo. Ese fue el momento en que Pogačar entendió que no estaba entrenando con un gregario. Estaba entrenando con alguien que, dentro de no muchos años, iba a pelear por el maillot amarillo.
No como segundo, no como aspirante. Como favorito. Y eso, viniendo de Pogačar, no es un piropo. Es una advertencia al pelotón entero. No es casualidad que Jonas Vingegaard, el gran rival de Pogačar en el Tour, hablara de Del Toro antes del inicio de la carrera. Vingegaard, que no suele regalar halagos a sus competidores, fue directo: nuevas generaciones están llamando a la puerta, como Isaac Del Toro. Son corredores muy fuertes y lo están demostrando. No son el futuro, sino el presente. El presente. No el futuro. El presente. Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour de Francia, llamando al presente a un ciclista de 22 años que debuta en la carrera. Eso no es protocolo. Eso es que Vingegaard ha visto algo en los datos de Del Toro, en sus tiempos en montaña, en su forma de correr, que le preocupa genuinamente de cara a los próximos años. Y mientras todo esto sucedía, Isaac Del Toro seguía siendo Isaac Del Toro. Sin cambiar. Sin inflarse. Sin perder la cabeza por los elogios. Porque una de las cosas más sorprendentes de este ciclista es precisamente esa, la manera en que mantiene los pies en el suelo mientras el cielo entero se abre frente a él. Cuando le preguntaron sobre su debut en el Tour, no se puso a hablar de victorias de etapa, de clasificaciones generales, de podios en París. Dijo algo mucho más poderoso. Dijo: el Tour era un sueño desde niño, y ahora es parte del plan. Siempre quise estar ahí. Ahora es parte del plan. Con esas palabras. No ahora se cumple el sueño. No ahora voy a demostrar lo que valgo. Parte del plan. Como si, en la cabeza de Isaac Del Toro, el Tour de Francia de 2026 fuera solo un peldaño más. Como si hubiera una escalera mental que ya tiene trazada, con muchos más peldaños por encima de este. Y eso es exactamente lo que aterroriza a los rivales. No un ciclista que llega al Tour con la presión de demostrarse algo a sí mismo, sino un ciclista que llega al Tour sabiendo exactamente dónde está parado y a dónde va. Pero el 2026 no fue un camino recto hacia este debut. Porque entre diciembre y julio, Isaac Del Toro tuvo que superar algo que pone a prueba no solo el cuerpo, sino la mente y el carácter de cualquier deportista. En abril de 2026, durante la tercera etapa de la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, Del Toro sufrió una caída brutal a más de 80 kilómetros de la meta. Una de esas caídas que en el ciclismo moderno pueden cambiar el rumbo de una carrera entera. El diagnóstico fue demoledor: rotura muscular en el muslo derecho. Abandono obligatorio. Semanas de recuperación. El calendario se detuvo. Para cualquier deportista joven, para cualquier ciclista que lleva años preparando un debut tan soñado, ese momento puede ser devastador. La mente puede traicionarte. Puedes empezar a dudar. A preguntarte si el cuerpo va a responder a tiempo, si vas a llegar bien al Tour, si todo lo que has construido puede venirse abajo por una fracción de segundo de mala suerte en una carretera vasca. Isaac Del Toro no se detuvo en esa pregunta. Se recuperó. Entrenó. Volvió a la competición con más hambre que antes. Y su regreso fue en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, la carrera que durante años se llamó Criterium du Dauphiné y que históricamente ha sido el gran examen de preparación para el Tour de Francia. Y lo que hizo Del Toro en esa carrera fue simplemente imposible de ignorar. Llegó al fin de semana final en 10ª posición de la clasificación general. Sin opciones aparentes de ganar. Los rivales por delante: Paul Seixas, el nuevo fenómeno del ciclismo francés que ese año había impactado al mundo entero. Wout van Aert, uno de los corredores más completos del pelotón. Oscar Onley, cuarto en el último Tour de Francia. Y entonces vinieron las dos etapas con final en puerto de categoría especial. El Gran Colombier. El Plateau de Soleilson. En el Gran Colombier, Del Toro esperó. Dejó que los demás atacaran. Dejó que su excompañero Juan Ayuso pusiera el ritmo más duro que podía. Y en el momento exacto, en el instante preciso que solo los grandes ciclistas saben identificar, respondió. Sin desesperación. Sin gastar lo que no tenía. Con una claridad táctica brutal, ganó la etapa. En el Plateau de Soleilson, a 8 kilómetros de la cima, atacó en solitario. No esperó el final. No apostó por un sprint desde el grupo. Atacó cuando el terreno decía que no era el momento de atacar. Y nadie lo siguió. Ganó de nuevo. Con esas dos victorias, Isaac Del Toro pasó de 10º a campeón de la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Después de una lesión. Después de semanas sin competir. 2 etapas, las más duras de la carrera, las dos con finales en los puertos más exigentes. Ganadas con una autoridad que dejó al ciclismo europeo boquiabierto.
No fue la victoria lo que impresionó. Fue cómo. Fue la frialdad. Fue la inteligencia. Fue la capacidad de volver de una lesión y no solo competir, sino dominar. Y eso es exactamente el bagaje con el que Isaac del Toro llega al Tour de Francia 2026. El Tour empieza el 4 de julio en Barcelona. Y para cuando lleguen los Alpes, para cuando el pelotón enfrente esos puertos de categoría especial que del Toro ya conoce porque los ha subido con Pogacar en los reconocimientos, el mundo entero va a estar mirando a ese ciclista de 22 años del equipo emiratí. No porque vaya a ganar la clasificación general. Su papel oficial en este Tour es ser el escudero principal de Pogacar. El hombre que protege al líder. El que trabaja para que su compañero llegue a París de amarillo por quinta vez, para que Pogacar entre en la historia eterna junto a Anquetil, Merckx y Nahuel Indurain. Pero hay algo que el ciclismo lleva enseñándonos desde siempre, y es que las carreras no siempre siguen el guión. Que a veces los planes se rompen en una pendiente de 17%. Que a veces el designado para ayudar termina siendo el que necesita ser liberado. Que a veces, el alumno le muestra al maestro algo que el maestro no esperaba ver. ¿Y si eso pasara en este Tour? Si en alguna etapa del macizo central, si en alguna rampa de los Alpes o de los Pirineos, Tadej Pogacar mirara a su lado y le dijera a Isaac del Toro, hoy eres libre, adelante, el ciclismo nunca volvería a ser el mismo. Porque lo que ha construido este chico de Ensenada en 3 años no tiene parangón en la historia reciente del deporte. A los 19 años debutó en el World Tour. A los 20 portó la maglia rosa del Giro durante 11 días y terminó segundo. A los 21 acumuló 18 victorias y terminó tercero en el ranking mundial. A los 22 ganó el Tour Auvergne-Rhône-Alpes tras superar una lesión, y llegó al Tour de Francia como el segundo mejor ciclista del mundo. Raúl Alcalá, el primer mexicano en ganar etapas en el Tour de Francia, lo dijo con la sencillez de quien ha vivido el deporte desde dentro: este muchacho trae capacidad y talento para llegar a ser grande. Está muy joven y tiene mucho que aprender todavía, pero el tiempo le va a ayudar, y permitir dar y sacar todo lo que tiene. El tiempo. Eso es lo único que le hace falta a Isaac del Toro. El tiempo para que todo lo que ya tiene dentro se asiente, madure, se consolide. Y lo terrible para sus rivales es que ese tiempo ya está pasando. Cada carrera que corre es experiencia que acumula. Cada etapa del Tour que pedalee junto a Pogacar es una lección que nadie más en el pelotón puede recibir. Joxean Fernández Machín, el director deportivo del UAE Team Emirates, el hombre que conoce a del Toro mejor que nadie dentro del equipo, lo explicó mejor que nadie: ha superado todas nuestras expectativas, incluso las mías, que soy el más optimista con mis corredores. El objetivo era ganar 10 carreras este año y ha ganado más. Y luego añadió algo que define perfectamente la filosofía con la que el equipo está gestionando a este talento único: no tiene que parecerse ni a Tadej Pogacar. Tiene carácter, tiene talento, tiene personalidad propia. Y no tenemos que buscar que sea nadie que no es. Sino que sea Isaac del Toro. Que sea Isaac del Toro. En un mundo deportivo donde todos los jóvenes talentos son comparados con los grandes que vinieron antes, donde cada promesa es etiquetada como el nuevo alguien, el director del equipo más poderoso del ciclismo mundial dice que Isaac del Toro no tiene que parecerse a nadie. Que tiene carácter, talento y personalidad propios. Que el mundo del ciclismo no necesita a otro Pogacar. Necesita al primero y único Isaac del Toro. Y ese Isaac del Toro, el original, el auténtico, el de Ensenada, el que de niño soñaba con el Tour viendo la televisión y ahora va a correrlo con el maillot de campeón nacional de México sobre los hombros, llega a París con 22 años, con más victorias en 2 temporadas que muchos ciclistas en toda su carrera, con la bendición del mejor ciclista del mundo, y con algo que no se puede comprar ni fabricar, con hambre. Hambre de aprender. Hambre de ganar. Hambre de demostrar que América Latina tiene en este joven de Baja California a su gran figura del ciclismo de los próximos 20 años. El Tour de Francia empieza el 4 de julio. Y cuando las cámaras busquen a Isaac del Toro en el pelotón, cuando lo enfoquen subiendo los Alpes junto a Pogacar, cuando el mundo entero vea en directo a ese chico de 22 años escalando los mismos puertos que hace años veía por televisión, recuerda lo que has escuchado hoy. Recuerda las palabras de Pogacar. Recuerda la fría inteligencia táctica que asombró al número 1 del mundo. Recuerda las 11 jornadas de maglia rosa. Recuerda las 2 etapas ganadas en el Dauphiné después de una lesión. Y recuerda que todo esto que ya ha hecho, es solo el principio. Isaac del Toro acaba de llegar al Tour de Francia. Pero lo más importante no es que llegue. Lo más importante es lo que está a punto de empezar.